simplemente era como para que tuvieran una contestación. En el 1075, como en el 1330, las condiciones institucionales siguen siendo 6. Entonces, en otro momento que ya se organizará a través de Arcadia, vamos a hablar específicamente de las condiciones institucionales. En esta capacitación vamos a enfocarles netamente a condiciones de programa. Y en las condiciones de programa, pues siguen siendo 9, las mismas que se trabajan en el 1075. Lo único, profe, que deben tener en cuenta es que en primera instancia, ya los documentos maestros que ustedes van a presentar en aras de una renovación ya no van a tener las 15 condiciones de calidad, sino el documento maestro solo va a contener las 9 condiciones de programa. ¿Listo? Quiere decir que tanto en el 1075 como en el 1330 siguen existiendo las mismas 15 condiciones de calidad. ¿Vale? Conforme en eso, profe, pues les voy a mostrar aquí el paralelo, llaman igual en los factores. Condición 6, relación con el sector externo. Condición 6, relación con el sector externo. Condición 7, personal docente, en el 1075. Condición 7, en el 1330, profesores. Entonces, también adapta el concepto que se trae de acreditación de alta calidad. Condición 8, medios educativos. Condición 8, medios educativos, en 1330. Y en el 1075, en infraestructura física. Y en este 1330 no solamente se tiene en cuenta el tema de infraestructura física, sino también el tema de infraestructura física y tecnológica. ¿Vale, profe? Debido a que esta capacitación la vamos a enfocar directamente a condiciones de programa a través de unos artículos transitorios, permite que si la universidad cumple con 3 condiciones, ya se las voy a mencionar, la institución automáticamente obtenga condiciones institucionales para que obviamente presente de una vez condiciones de programa. ¿Cuáles son esas 3 condiciones? La primera condición, si la universidad es acreditada de alta calidad, automáticamente obtiene el proceso de julio del 2021 y de ahí en adelante no tiene ningún tipo de ampliación en términos del registro calificado. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, se debe presentar, ojo, profes, 12 meses antes. Y 12 meses antes es que, ejemplo, digamos que el proceso se venció o se va a vencer el próximo año, el 1 de octubre de 2021. 12 meses antes sería el 1 de octubre de este año, de 2020, ¿cierto? Pero aquí entra a trabajar un tema que es un tema netamente técnico, pero para que lo tengan en cuenta, y es, como se debe presentar un año antes, se demora más del tiempo para otorgarle la renovación de registro, pueden sin ningún inconveniente seguir ofertando el programa, es decir, seguir aceptando estudiantes nuevos sin que haya inconveniente, ¿vale, profe? Por eso es tan importante esta aclaración que les hago, para que lo tengan en cuenta en el proceso de cuando vayan a presentar la renovación de los registros calificados, tanto de sociología como de psicología. Y viene, profes, todo esto, el decreto se basa básicamente en cargarlo, ¿cierto? En cada semestre. ¿Qué es lo ideal para el ministerio en un programa que debería tener un rango de créditos por semestre? El rango de crédito por semestre es de 16 créditos máximo hasta 18 créditos. Ese debería ser el rango que debería tener semestre a semestre. Entonces, primero, profe, si ustedes están trabajando. Aló. Sí, profe. Sí, señor. Buenos días, profe. Pues, muchas gracias por... El tema de erradicarlo con los 12 meses antes es para que si lo hacen en ese término de tiempo, les permitan seguir matriculando estudiantes nuevos. Eso es lo importante de erradicarlo con esa vigencia de los 12 meses antes. Para la pregunta que también me hacía, profe, en cuanto a la reestructuración que están haciendo del plan de estudios, obviamente, siempre que uno presenta una renovación a los registros calificados, que entraban los que venían, tenían que ajustarse a ese plan nuevo. Y yo, no, pero ¿por qué? Si eso está hasta en el documento maestro. ¿Qué pasa, profe? ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta adicional a eso? Metodología a distancia tradicional, metodología a distancia virtual. Este nuevo decreto cambia un concepto, ¿cierto? Y es que ya no vamos a hablar de metodología, sino vamos a hablar de modalidades. Entonces, el tema de los créditos académicos y esa relación de horas de trabajo presencial y trabajo independiente va directamente asociado a la modalidad con la que se va a ofrecer el programa. ¿Cuáles son las modalidades? Está la modalidad presencial, está la modalidad virtual, que es distancia virtual, o la modalidad distancia tradicional, que distancia tradicional es la economía, ustedes se darán cuenta que es así.
¿cierto? Con cositas más, cositas menos. En algunas competencias se le coloca la competencia del ser, del saber hacer, ¿cierto? Le meten algunas cosas más, algunas cosas menos, pero esta es la estructura base de cualquier microcurrículo en Colombia. Partiendo también de ese hecho, profes, y esto, ojo con esto es para que lo que vamos a hablar ahora no es porque no tenga la competencia, es decir, no es que no lo pueda hacer el director de programa o el decano, pero esto solamente, ojo con esto, lo que vamos a hacer este ejercicio, solamente lo podría hacer yo como vamos a llamarlo así, el dueño de la información que es el concepto como tal se viene trabajando desde el proceso de Bologna. Si quieren pueden hacer la revisión en cuanto al tema de la conceptualización, y básicamente era que en la Unión Europea los resultados de aprendizaje debían ser similares para poder hacer todo el tema de movilidad si yo iba de un país a otro dentro de la Unión Europea. Y salió un concepto específico que es resultado de aprendizaje. Una competencia no es un resultado de aprendizaje. Entonces, para que me entiendan gráficamente, vamos a hablar de lo macro a lo micro. Lo macro sería el objetivo del programa o los objetivos que se le coloquen en este caso a la materia, ¿cierto? Los objetivos de la materia. Cada objetivo de la materia, dentro del objetivo están las competencias que le aplican a ese objetivo, ¿cierto? Pero cada competencia tiene dentro el resultado de aprendizaje, los diferentes resultados de aprendizaje en la forma de evaluación, porque recuerden el cuadrito que les mostraba, ¿cierto? Que le decía que al final estaba el tema de evaluación. ¿Cómo voy a evaluar esos resultados de aprendizaje? ¿Y eso por qué, profes? Porque resulta que, si se dan cuenta en el cuadrito, traíamos competencias y muy probablemente en Colombia va a suceder lo siguiente. Dos cosas pueden pasar. Yo como docente de la materia tenía 20 competencias y resulta que me dicen, ahora eso lo tiene que incluirle los resultados de aprendizaje. Entonces, a esas 20 competencias tengo que incluirle cada resultado, los diferentes resultados para cada una de las competencias. Cuestión uno que puede pasar. Yo como profe de la materia tengo el tiempo, ¿cierto? Aparte de mis clases y demás, tengo la disponibilidad de tiempo y demás en mi carga horaria y tengo suficiente. Forma en eso, profes. La idea es que cuando uno llega a la condición 4, donde ya define el tema de las horas, uno debería llegar a este cuadro que ustedes ven ahí, ¿cierto? Cada competencia distribuida en sus diferentes resultados de aprendizaje y categorizada según el tipo de materia. Recuerden que las materias en este momento son de 3 tipos. Una materia puede ser netamente teórica, una materia puede ser netamente práctica o una materia puede ser teórica y práctica, no hay más, ¿cierto, profe? Entonces, cuando yo logro determinar cada uno de los resultados de aprendizaje, a cada resultado de aprendizaje le puedo incluir cuánto me voy a demorar de forma teórica y de forma práctica. Para el ejemplo que les venía comentando, para que el estudiante sume, pues, ¿qué uno está evaluando? Entonces, cuando uno tiene esto al detalle, profe, ya puede determinar cada resultado de aprendizaje, cómo lo evalúa. Aparte de eso, profe, si uno llega a este nivel, fíjense que el ejercicio nos dio 138 horas. El primero, el que yo como profesor creí que así era lo que era, pero cuando hago el detalle, fíjense que ya no me da 138, sino me da 127 el ejercicio. Y muy probablemente la materia, cuando llego con mayor certeza, poder explicar mucho, y si esto lo convierto a créditos académicos, con mayor certeza poder explicarle al par y poder explicarle al ministerio por qué mi materia es de 2 o no de 3 créditos. Aparte de eso, profes, este cuadro, porque quería arrancar con estas 2 primeras condiciones, porque este cuadro enfoca de una vez para tener en cuenta las otras condiciones. Entonces, les voy a explicar en cierta medida esas condiciones cómo son. Fíjense que cuando tengo determinado a ese nivel de detalle el rasgo distintivo de sociología o de psicología, y entonces yo digo, no, es que uno de los rasgos distintivos es que yo, dentro del programa, mis estudiantes van a salir integrales, ¿cierto? Y ese concepto de integralidad es muy ambiguo, ¿no? Entonces, pero digamos que se entienda, pero imaginémonos que tuve un par de Cali. El par de Cali me va a decir, sí, muy bien, pero en mi institución también mis estudiantes salen integrales. Nuevamente, profe Marlon, le pregunto, ¿cuál es el rasgo distintivo del programa? Ah, no, es que mire, el programa que estamos aquí ofreciendo en Valledupar de sociología y de psicología, lo estamos enmarcando a que resuelva situaciones o problemáticas de aquí el contexto, de aquí de Valledupar. La universidad o el programa específicamente hizo un convenio con una institución en el extranjero donde el estudiante puede hacer un semestre, un artículo, ¿cierto? En una revista. A través de este otro resultado de aprendizaje, voy a sacar una ponencia
que se va a hacer en un evento. A través de este resultado de aprendizaje, el estudiante junto con el profesor, digamos, para esa misma competencia del ejemplo, resulta que ahí es la parte netamente práctica. Competencia 1, resultado de aprendizaje 2. Entonces, se debe generar una guía. Entonces, de uno de los productos que se generaron a través de investigaciones, una guía que un estudiante junto con el profesor construyó para que de ahí en adelante todos los demás semestres se generen. Entonces, fíjense que a través de ese detalle puedo realizar todos los diferentes productos que me van a poder generar de investigación. Ahora, si hablo, ojo, y esto también muy importante, profes, el tema de la condición 7, profesores. Una cosa era, fíjense en el ejemplo que yo decía, necesito 138 horas, unas de trabajo presencial, otras de trabajo independiente. Pero cuando yo llevaba consejos, sea el comité curricular, el comité académico, sea como ustedes lo llamen dentro de la universidad, de acuerdo a su estructura orgánica, yo presentaba eso y decía, la verdad a mí me están pagando por 30 horas presenciales. Y resulta que yo con 30 no voy a alcanzar. Entonces yo decía, yo necesito esto. Y resulta que para poder analizar si efectivamente serán las horas, teníamos que hacer un consejo y decir, sí, no, si el profe dice, Marlon sí se va a gastar eso. Pero cuando yo llego a este nivel de detalle, con más certeza puedo decir, es que mire, para hacer esto, me demoro tantas horas, luego las 30 horas no son suficientes. Y yo puedo indicar como profesor, listo, yo les ofrezco las 30 horas al estudiante, pero muy probablemente no va a quedar con la profundidad que requiere estos y estos temas. Esto, profes, ya vamos a tener una siguiente sesión que la vamos a coordinar a través de Arcadia, ¿cierto? A través de la doctora Sista, de ya aterrizar particularmente cada una de las condiciones. Pero lo que le quería hacer ver, profe, con estas dos, con la condición 3 y la condición 4 es la importancia y relevancia que tiene el tema de la construcción y obviamente la complejidad. Esto no es que yo cogí hoy mi plan, mi microcurrículo, me senté y hoy salían los resultados. Y se los doy con un caso particular que me ha pasado ya en dos universidades y sobre todo en una, que ya han hecho, ellos venían trabajando hace rato, o ese programa venía trabajando hace rato, el tema de resultados de aprendizaje, y ellos se demoraron, y fíjense, ellos venían trabajando cuando esto ni siquiera estaba, pero ya lo venían trabajando, se demoraron casi 3 años para poder determinar los verdaderos resultados de aprendizaje. Obviamente, para la profe que ahorita hizo la intervención de que se tienen que presentar ahorita en septiembre, muy probablemente no lo vayan a poder hacer con el gran detalle, pero sí van a alcanzar a hacer algunos resultados de aprendizaje. La cuestión es que como este es un proceso continuo, profes, ustedes tendrán que hacer varios comités y diferentes tipos de reuniones respaldados en diferentes actas y evidencias en su proceso de autoevaluación para que en cierto momento ya tengan determinado esto con detalle los resultados de aprendizaje. Y fíjense, profe, que al hacer ustedes ese ejercicio les va a quedar mucho más fácil poder abarcar cualquiera de esas condiciones. En la siguiente sesión que vamos a tener, profe, pues ya les aclararé cada una de las otras condiciones, sino ahorita obviamente por el tiempo quisiera, profes, escucharlos, preguntas que tuvieran, algunas dudas, inquietudes, y en la siguiente sesión ya aterrizamos más aún las demás condiciones. Vale, profe, si no, quería saber pues si les quedó claro o tienen dudas de sobre todo la condición 3 y 4, ¿no, profesores? Ingeniero Marlon, docente, quisieras aclararle que este es el primer ciclo de capacitaciones que Arcadia ha definido en esta semana. La siguiente semana vamos a tener el segundo ciclo, donde ustedes van a tener la oportunidad, cada programa, en este caso psicología y sociología, de tener una capacitación por 1 hora. Sociología, el otro martes de 8 de la mañana a diciembre 2020, entonces creo pues nos rige ese periodo de transitoriedad de 18 meses. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta ese periodo de transitoriedad, nos daría a junio del año 2022, junio de 2022. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros debemos radicar en junio de 2021, o sea, el próximo año, nuestra renovación. ¿Es así? Sí, así es, profe. Muchas gracias. Sista, te pregunto algo. Las diapositivas que nos están compartiendo, ¿sí nos las van a enviar con la grabación? Sí, profe, señor. la doctora Sista tiene la presentación, entonces ella se les va a remitir junto con el video que se grabó.
Ok, ok, gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ingeniero, entonces yo voy a hacer la organización de la siguiente capacitación. Iniciaríamos entonces, para que quede aquí el compromiso en el acta, terminaríamos las otras condiciones de calidad que están pendientes. Una vez terminemos de dar esa información, se seguiría con los microcurrículos y haciendo el ejercicio como lo sugirió el docente para que ellos empiecen a trabajar más el tema de resultados de aprendizaje. No sé si a usted le gustaría para el ejercicio de que el docente le facilitara la información antes de la capacitación del microcurrículo, profesor, o si tiene alguna información, algún documento que podamos socializarlo con el ingeniero Marlon para que aprovechemos mucho más el tema y en ese momento usted pueda desarrollar pues la capacitación basándose en la información que le enviaron. No sé qué les parece. Y sí, profe, la idea, digamos, a todos los profes, la idea con este primer encuentro era pues que más o menos se pudieran contextualizar en la importancia de todo lo que vienen ustedes trabajando en los documentos maestros, aterrizado el tema de resultados de aprendizaje, como ustedes lo ven, es un tema bastante complejo, es prácticamente nuevo porque la gran mayoría de las universidades no lo estaban trabajando a ese nivel de detalle. Entonces, profe, la idea con los siguientes encuentros, pues, que vamos a seguir teniendo, es ir aterrizando ya de forma particular, ya en los siguientes encuentros habrán encuentros que solamente nos vamos a reunir con psicología, otros encuentros de forma particular con sociología, para aterrizar ya problemáticas específicas que tienen cada uno de los programas de acuerdo a las diferentes condiciones que están trabajando, ¿vale, profe? Entonces, este simplemente era pues un pequeño abrebocas para que tuvieran en cuenta y en los siguientes encuentros pues vamos desarrollando las otras condiciones. Las otras condiciones, profe, qué pena que los haya cortado así, sino que ahorita con el grupo que ahorita de Derecho viene también y esta tarde también tenemos un poquito con los de Enfermería y otras especializaciones. Entonces los tiempos están un poquito apretados. Discúlpeme si los corté y no les alcancé a dar toda la presentación, pero en los otros encuentros ya vamos a aterrizar cada una más de las condiciones. Por eso traté de enfocarles todo lo que tienen que revisar en las diferentes condiciones, pero enfocados inicialmente teniendo ya desagregados los resultados de aprendizaje. ¿Vale, profe? Bueno, siendo así, damos por terminada la capacitación, ingeniero Marlon. Le agradecemos el hecho de habernos acompañado. Esperemos que sea un poco más provechoso para la siguiente capacitación y que al grupo realmente le haya servido muchísimo la información recibida. Ok, profe. Muchísimas gracias de verdad a todos los profes por la atención y bueno, estaremos en contacto, todo por favor a través de la doctora Asisten, Arcadia, para que también nos puedan remitir la información y para la siguiente pues tener los planes de estudio o el proceso de reestructuración que están haciendo en cada uno de los planes de estudio. ¿Vale, profes? Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, Con Gracias todo a gusto. todo el equipo. Gracias, Bueno, profesor. con todo gusto, profes. Un abrazo, profe. Entonces, estamos en contacto. Ok, gracias, profesor. Compañeros, nos vamos para la reunión de área de Juan. Ya tenemos reunión de área ahora, ok. Sí, señor. Ya nos vemos allá. Ok.